Elipse. La elipse es el lugar geométrico que describe un punto del plano que se mueve de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos siempre es constante. Bien, pues para ejemplificar mejor la definición de una elipse vamos a hacer el siguiente dibujo. Entonces, en el plano vamos a poner dos puntos a los cuales van a ser lo que llamamos foco, que serán estos dos puntos en color rojo. A continuación vamos a escoger un punto en el plano tal que cumpla la definición de lo que llamamos elipse. De modo que pondremos un punto en el plano, que es el siguiente, el cual se encuentra en color naranja. Y este se tendrá que mover de tal manera que la suma de sus distancias a los dos puntos fijos que acabamos de colocar en color rojo sea una constante. Entonces colocamos sus distancias, que son las que están en color azul, y sabemos que esta suma de esas dos distancias va a ser un valor cualquiera, al cual nosotros le pondremos distancia A. De igual manera, entonces, vamos a proceder a escoger otro punto, por ejemplo este, que está en color azul, y realizamos el mismo proceso. Vamos a colocar las distancias que hay de este punto azul a nuestros dos puntos fijos que se llaman focos, que están en color rojo. Entonces, las distancias las pondremos en color amarillo y resulta que la suma de estas dos distancias en amarillo tiene que ser la misma que la que nos dio anteriormente, es decir, la distancia A. Finalmente, colocaremos otro punto en el plano, que es el que está en color amarillo, y procederemos a poner de nueva cuenta las distancias de este punto con respecto a nuestros dos focos que están en color rojo, que es esta distancia verde. Como sabemos en la definición de elipse, esta suma de distancias que están en color verde tendrá que ser igual a la suma de las distancias que están en amarillo y también a su vez tendrá que ser igual a la suma de las distancias en color azul. Es decir, todas estas distancias o la suma de estas distancias son necesariamente iguales. Y así, si nosotros elegimos una infinidad de puntos que cumplan esta condición, es como se forma nuestro lugar geométrico llamado elipse. Veamos los elementos de la siguiente elipse que se encuentra dibujada en color rojo. El primer elemento que nosotros vamos a encontrar es el centro de esta elipse, el cual simbolizaremos con la letra mayúscula C, y que como sabemos el centro siempre tendrá coordenadas h, k. Este centro de la elipse estará en color verde. A continuación colocaremos a nuestros dos puntos fijos que estarán en color rojo, a los cuales llamaremos focos. Para poderlos diferenciar, uno simplemente es foco y el otro es foco primo. Y para diferenciar el foco del foco primo, este último tendrá una comilla después de su simbolización, que es la letra F. El siguiente elemento que tocaremos en nuestra elipse serán los vértices de esta. Para esto vamos a simbolizarlos en color azul y también tendrán dos nombres, pues existen dos vértices. Uno se llama vértice y otro vértice primo, que al ser una elipse horizontal delimitarán la elipse, de modo que se dice que la distancia que hay del vértice al vértice primo se llama eje mayor. Adicionalmente, también en el eje vertical tenemos dos vértices. El primero se llama vértice, que el cual nosotros simbolizaremos con la letra B mayúscula, y también tendremos otro que será el vértice primo, que son los que se encuentran en color amarillo y que la distancia del vértice B mayúscula al vértice primo, también B mayúscula, se le llama eje menor de nuestra elipse. Otros dos elementos que tenemos que considerar para la elipse es la longitud del lado recto, que no es otra cosa más que una línea vertical que pasa por los focos, y la excentricidad, que esta nos muestra un factor que entre más cercano a 1 nos indica que nuestra elipse es más redondeada. Por tanto, la excentricidad siempre tendrá que ser menor que 1. Adicionalmente a los elementos de la elipse que hemos contemplado, también tendremos que conocer algunas distancias de estos. Entonces, estas distancias nos van a ayudar para el cálculo de los últimos dos elementos, que es el lado recto y la excentricidad,
así como para las ecuaciones de la elipse. Vamos a deducir entonces esas distancias. La primera distancia es del centro hacia cualquiera de los focos y la conoceremos como la letra C minúscula. No debemos confundir esta C minúscula con el centro, pues como sabemos el centro únicamente es un punto en el plano y C minúscula es la distancia que existe entre el centro y un foco. La siguiente distancia que tenemos que conocer es a partir del centro hacia uno de los vértices del eje mayor, y a esta distancia del centro a cualquiera de estos vértices la vamos a conocer con la letra A minúscula. Y por último, la siguiente distancia que vamos a conocer es la que existe nuevamente a partir del centro, pero hacia uno de los vértices del eje menor, es decir, B mayúscula o B mayúscula prima, y esta distancia la conoceremos como B minúscula. Bien, entonces, en resumen, la elipse cuenta con lo siguiente. Los primeros elementos son los vértices del eje mayor, los cuales simbolizamos con V y V'. Los siguientes vértices son los del eje menor, que simbolizamos con la letra B mayúscula y B mayúscula prima. Los siguientes elementos fueron los focos de la elipse, que es F y F', el centro de la elipse, que tiene coordenadas H, K, la longitud del lado recto, que se calcula como 2 veces b cuadrada dividido entre a, y finalmente la excentricidad, que no es otra cosa más que la razón entre la letra C y la letra A, que son las distancias que dedujimos anteriormente.